Buenos días a todos. El día de hoy, mi persona, Diego Charaf, y mi compañera, Lizzy Drogo, les hablaremos un poco sobre el derecho romano y el derecho anglosajón. Empezaré definiendo el derecho romano. El derecho romano es el ordenamiento jurídico que rigió al pueblo de Roma desde el año 754 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo. Este ordenamiento jurídico alcanzó tal grado de desarrollo y de perfección que sirvió más allá del pueblo al que nació. En forma resumida, se puede considerar como el principio de derechos que han regido en Roma a través de los años, en diferentes épocas. Nacimiento del derecho romano. El derecho romano nace por la necesidad de una norma legislativa. Es una obra consciente y voluntaria del Estado y se presenta por medio de la sanción de la autoridad correspondiente a la publicación. Etapas del derecho romano. El derecho romano tuvo tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía surgió con la fundación de Roma en el año 753 a.C., un 21 de abril, y duró hasta la caída del imperio con la muerte del último de sus 7 reyes en el año 509 a.C. La segunda etapa fue la república, desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. En la misma se dio una limitación de poder a los gobernantes, debido a que se dividieron los poderes. Por última está el imperio, en donde se conoce al emperador como un dios. La ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es el antiguo código de derecho romano. Fue redactado entre los años 450 y 451 a.C. y tomó como fuente el derecho oral que existía en esa época. Sus autores fueron 10 magistrados, denominados decemvirros, y la misma fue escrita en tablas de madera o de bronce, las cuales fueron colocadas en el foro romano. Las mismas fueron escritas para defender los derechos de los plebeyos, ya que los mismos decían que sus derechos no estaban defendidos por ningún derecho escrito, por lo cual pasan a escribirlos en la ley de las 12 tablas. Épocas del derecho romano. El derecho romano ha tenido 3 épocas, cada una con características que la distinguen. Estas épocas son la época arcaica, la época clásica y la época postclásica. Época arcaica. La época arcaica se inicia con la fundación de Roma por Rómulo y Remo en el año 754 a.C. Durante esta época se dio un lugar a la monarquía y a la república romana. La época clásica. La época clásica de Roma inicia en el año 130 a.C., justo después de haberse legitimado el nuevo procedimiento formulario, y concluye hacia el año 230 después de Cristo. Este periodo corresponde a la transición de la república a un imperio y se caracteriza por la fuerza que tuvo el derecho en Roma. Corresponde a un periodo de transición desde la república hacia el imperio y se caracteriza por el fortalecimiento del derecho en Roma. Época postclásica. La época postclásica comprendió el periodo político llamado dominado o bajo imperio. El mismo comenzó hacia el año 230 después de Cristo y acabó cerca de los 50 años de anarquía política en Oriente en el año 530 después de Cristo, con la fijación del derecho romano llevada a cabo por el emperador Justiniano. Utilidad. Se puede decir de forma concreta que el derecho romano tuvo una gran importancia para hoy en día, debido a que el mismo tiene los fundamentos que están en la ley llamada como el Corpus Civilis, también llamado Código Civil Justiniano, el cual fue realizado bajo los auspicios del mismo y hoy en día le sirve a los pueblos de América Latina y de Europa. El mismo tuvo importancias históricas, ya que nuestro derecho actual tiene sus orígenes en el derecho romano y en sus costumbres, y nuestro Código Civil se basa en la teoría de obligaciones del derecho romano. También tuvo una importancia debido a que el mismo debe ser estudiado como un modelo que se va adaptando a las necesidades de hoy en día. El derecho romano también es un poderoso auxiliar, ya que constituye el fondo de nuestras leyes.
Y el derecho romano también es indispensable para poder conocer la historia de la literatura romana. Importancia. Su importancia reside en que el mismo sigue resultando ser la base de la formación jurídica y es un modelo que se debe tomar en cuenta al tomarse las leyes, ya que debemos observar la lógica jurídica utilizada por los romanos en sus días para su aplicación, y también es un poderoso auxiliar del derecho de nuestro país, que nace en obras grandiosas de la codificación de Napoleón, basada principalmente en el derecho romano. El derecho romano se divide en derecho público y derecho privado. El derecho público es aquel que busca regular las relaciones entre las personas para que sean buenas para la sociedad, es decir, busca el bien común. Y el derecho privado, que es aquel que corresponde a los particulares buscando el bien personal. Características. Entre las características principales del derecho romano podemos destacar el tradicionalismo, el realismo, el individualismo y la sencillez de los actos jurídicos. Empezaremos definiendo el tradicionalismo. El tradicionalismo jurídico romano es la conservación de las instituciones jurídicas de generación en generación. El formalismo. El formalismo jurídico romano consiste en imprimirle al mismo más rigidez, tanto en su expresión como en su interpretación y aplicación. El realismo. Debido al escaso valor de las normas jurídicas sustantivas en el derecho escrito, lo cual lo obligó a buscar entre las costumbres y tradiciones, para así llevar una importante resolución para responder a los problemas en la época romana. El individualismo o diferenciación de conceptos. El derecho romano tiende a diferenciar conceptos entre sí, como campo jurídico, uso de sociales y de moral. Ejemplo, la separación o diferenciación entre el ius del fas, derecho público del privado, y el honorario del civil. Y por último, la sencillez de los actos jurídicos, debido a la facilidad y la sencillez con la que aumentaba por el casuismo de los jurisconsultos. Divisiones del derecho. El derecho romano también se dividió en derecho civil, derecho natural y ius gentium. El derecho civil es un derecho que se aplicó de forma exclusiva a los ciudadanos romanos, basado en tres fuentes: la ley de las 12 tablas, la jurisprudencia y la interpretación dados por los jurisconsultos. El derecho natural, que era el derecho emanado por divinidad desde que nacías, que era el derecho utilizado por los plebeyos. Y por último, el ius gentium, que era el conjunto de normas que regulaban las relaciones entre los ciudadanos romanos. Y el ius gentium, que es el derecho que regulaba las relaciones de los romanos con las personas del exterior o los extranjeros. Y como otra clasificación importante tenemos a las ya habladas, el derecho público y privado. Preceptos del derecho romano. Antes de enumerar los preceptos del derecho romano, es importante hablar un poco sobre Domicio Ulpiano, un jurista romano de origen fenicio, el cual definió la justicia y la definió como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que corresponde. Su mayor legado fueron los preceptos que dirá a continuación. Número 1. Vivir honestamente. Esto es de contenido moral y sirve para garantizar la pública honestidad y las buenas costumbres, y quien las viole será pasible de una sanción jurídica por proceder al contrario del honeste viviré, vivir honestamente. No dañar al otro. Quien se abstiene de la conducta regulada por las leyes deberá obedecer el precepto de no hacer daño a nadie. Siendo justo. La alteración del justo equilibrio que lesiona los afectos, la persona, sus bienes, su propiedad, importa una agresión en sus derechos, obliga un restablecimiento del orden agresivo. Dar a cada uno lo suyo. Quien hace lo que la ley dice, da a cada uno lo suyo. Es decir, cumplir con los contratos, reconocer los derechos de los demás, es sinónimo de dar a cada uno lo que se merece. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el derecho anglosajón, o también conocido como common law. Este es un sistema jurídico que se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las normas jurídicas. Este sistema se basa en el análisis y las interpretaciones que se le dan a las leyes, en las sentencias judiciales dictadas por un tribunal.
El origen de este derecho se da a partir del año 1066, justo en el esplendor de la Edad Media, en la corte del rey o curia regis. El sistema nace a partir de la desaparición de la dominación romana y la aparición y la invasión de los anglosajones en Inglaterra. Estas invasiones se dieron de una manera muy masiva, en la cual poco a poco se fueron estableciendo los diferentes pueblos y así estableciendo sus propias costumbres, y a lo largo se fueron creando las instituciones para así poder poblar lo que era Inglaterra. En virtud de haber conquistado Inglaterra, Guillermo I fue capaz de proclamar aquellas tierras y los derechos que se fueron estableciendo, incluyendo lo de mantener la corte, que entonces iban a ser proclamadas o regidas por el rey de ahora en adelante. Las nuevas formas de acción legal establecidas por la corona estaban funcionando a través de un sistema de órdenes reales, las cuales cada una de ellas daba una solución específica para un error en específico. Dichas órdenes reales estaban establecidas por el rey, por lo cual todos los tribunales debían ser conducidos por los intereses del rey, más que nada los monetarios, para así poder él subsistir. Como podemos ver, estábamos entrando en una etapa de monarquía y debido a esto, la Carta Magna fue un documento de gran repercusión por el poder excesivo que tenía el rey. Este documento es de suma importancia en la evolución de lo que vendría siendo el derecho anglosajón. Esto fue de gran controversia, ya que en el siglo XIII la monarquía estaba apoderándose de todo y tomando posesiones de todas las tierras de los señores feudales, transfiriendo así estos bienes a los tribunales y a las cortes reales. En el año 1215, los nobles, los clérigos y los plebeyos obligaron al rey Juan a aceptar y a sellar lo que vendría siendo ahora la Carta Magna. En este acuerdo, Juan prometió que él y sus sucesores seguirían el Estado de Derecho cuando se venía a tratar a los plebeyos y a los vasallos. En la Carta Magna se establece que hay un poder más allá de lo que es el rey y que la nobleza está obligada a hacer que el rey cumpla las leyes de la nación, que son las que están establecidas ya por la Carta Magna. Gracias a esto, los ingleses llevaron a concebir la Carta Magna como su fundamento de libertad y como el gobierno constitucional que iba a estar rigiéndolos de ahora en adelante. La unidad y eficacia del Common Law se ha atribuido al hecho de que éste está regido por un puñado de principios generales. Hablando un poco de las leyes y las normas, aquellos que las interpretan y las aplican son los jueces, mas no la pueden crear, porque las leyes no tienen autores individuales. Las leyes son producto de la comunidad a través de la historia. Hablando de las leyes y las normas, aquellos que las aplican y las interpretan son los jueces, mas no las pueden crear, porque las leyes no tienen autores individuales. Las leyes son productos de la comunidad basadas en la historia. En la actualidad tenemos diferentes países que están regidos por estas leyes, que son las del derecho anglosajón. Entre estos tenemos a Inglaterra, Gales e Irlanda, y una gran parte de las colonias del Reino Unido, incluyendo Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.